Bien, entonces ya vimos un poquito, hemos hecho un recuento acerca de quién es el hombre y lo más importante, ¿no? Creo que lo más importante se ha mencionado, ¿no? Que es la más preciada creación de Dios. Y esto es importante entenderlo, ¿por qué? Porque este mundo, este sistema nos quiere hacer creer de que el hombre es un punto en medio de la nada. Y para Dios el hombre lo es todo. Toda la creación gira en torno al hombre, es egocéntrico, o sea, es hombrecéntrico, digámoslo de alguna manera, ¿no? Porque todo lo que Dios hizo lo ha hecho pensando en el hombre. Así que no me pregunten si hay vida en otros planetas, porque yo le voy a decir de plano que no existe vida en otros planetas. Existe vida espiritual, sí, ángeles, demonios, ese tipo de vida, pero que si existe otra vida en otros planetas, no vamos a entrar ahí, pero siendo bíblicos, como debemos de serlo, de plano sabemos de que no existe tal cosa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Vamos a entrar a la lección número 8 ahora y vamos a hablar acerca de lo que significó o lo que significa, porque necesitamos entender con mayor claridad el significado de la caída del hombre, lo que esto es y lo que esto significa. Y para esto vamos a tener dos objetivos principales. El primero es comprender el orden de la creación de Dios. Y segundo, comprender el significado de la caída del hombre. Es importante entender, porque la manera que nosotros vamos a ir comprendiendo, y ustedes ya lo tienen esto en sus WhatsApps, y los que no lo tienen pueden hacer, las hermanas mayores pueden pedírselo a Orlando, acercarse a Orlando, por favor, y que él les haga llegar la información. Entonces, tenemos que entender que el hombre, vivir apartado de Dios, es la naturaleza del hombre. O sea, el hombre no nació, el hombre después de la caída de Adán no nace viviendo para Dios, sino nace no solamente separado, apartado de Dios, o sea, su naturaleza es contra Dios. Luego vamos a ver el orden de la creación y vamos de plano, ¿no? Vamos de plano para entrar ya al tema. El hombre por su pecado, hermanos, quedó separado de Dios y está muerto espiritualmente. Ya lo hemos comprendido eso, ¿no? ¿Qué significa eso? Eso significa, y aquí tenemos que entender el significado de la caída, de la caída del hombre. Eso significa que el hombre por su propio medio no tiene más acceso a Dios. Vivir apartado de Dios es su nueva naturaleza. El hombre por su propio medio no tiene más acceso a Dios. Adán y Eva, como bien acá lo hemos mencionado, rechazaron el reinado de Dios sobre ellos. Ellos rechazaron el reinado de Dios sobre sus vidas. Es decir, cuando ellos eligieron, porque ellos sí tuvieron libre albedrío, nosotros no tenemos libre albedrío. Nosotros nacemos ya con una voluntad inclinada hacia el pecado. Ellos, debido a su rebeldía, cayeron de la gracia de Dios y ellos son la humanidad en sí. Por lo tanto, la elección que ellos hicieron afectó a toda la humanidad. Ahora, la simiente de Satanás, es decir, cuando hablamos de simiente, hablamos de semilla, es decir, su palabra corrupta, está ahora en Adán. La palabra de Dios ya no está más en Adán. Ya no hay más palabra de Dios en Adán. Y ahora el hombre está bajo el reino, el poder y el dominio de Satanás. Y todo lo que el hombre hace después de la caída, ahora es conforme a la voluntad de su nuevo Padre. Por eso es que cuando el Señor menciona en Juan 8:44, Él nos dice que, Él le dice al hombre, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y qué más dice? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora, la consecuencia de esta rebelión resulta en una muerte física y en una muerte espiritual. Primero espiritual y luego física, ¿no? Pero Adán ya no cumple más la voluntad de Dios. Es más, él ha quedado relegado, separado, apartado. Adán cumple la voluntad de su nuevo Padre. Por eso nosotros, para entrar al reino de Dios, y cualquier ser humano que nazca en este mundo, que nace en este mundo después de Adán, obviamente, para entrar al reino de Dios tiene que morir a esa naturaleza.
es necesario morir a esa naturaleza y nacer para una nueva naturaleza de Dios en su simiente a través de Cristo. Por eso es que nacemos por medio de la palabra. Por eso Juan 3:3, el Señor nos dice con claridad, dice, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo significa morir a la vieja naturaleza y nacer para una nueva naturaleza. Esto fue lo que le pasó a Adán en la caída. Adán nació para una nueva naturaleza, porque él fue creado en el reino de Dios, por el reino y para el reino de Dios. Él estaba bajo el reinado de Dios, pero Dios le puso los dos árboles, y le puso otros árboles, y le dijo, tienes la elección. O sea, no aparece eso en la Biblia, pero vemos que es así, porque él pudo haber tomado del árbol de la vida, pero ¿lo hizo? No lo hizo. Fue paciente, ¿verdad? Fue paciente. Hasta que Eva llegó, recuerden que ella no estuvo cuando Dios le dio las instrucciones en Génesis 2. Quien estuvo fue él, pero Eva no estuvo. Entonces Eva, como vemos, Sproul dice que Eva defendió, ¿verdad? Quiso defender, pero lo que tenía no era suficiente, porque Adán estaba ahí. Pero bueno, entonces, no importa cuán buena humanamente pueda ser o parecer una persona, o cuánta bondad esta persona puede expresar, si no nace de nuevo para una nueva naturaleza, no puede ver y mucho menos entrar al reino de Dios. La posición y el título que Dios le había dado a Adán, que era de príncipe, ahora la posee Satanás. Satanás, de estar reducido a ceniza y a los lados del abismo, pasa a poseer el principado y el señorío que Dios le dio al hombre, con todos los privilegios que éste posee. Es por eso que cuando venían los hijos de Dios, cuando nos narra el libro de Job, dice, y entre ellos, Satanás. Pero Satanás, ¿cómo es que tiene derecho de estar ahí? Sí, Satanás fue creación de Dios. Antes de ser Satanás, Dios no creó a Satanás, Dios creó a Lucero. Pero, ¿por qué Satanás tiene acceso a ese lugar? Porque Adán era el que tenía acceso a ese lugar de estar ahí. Y nadie podía hacer nada para contravenir los ángeles no podían hacer nada. Ahora, la posición y el título que Dios le había dado a Adán, ahora lo posee Satanás. Y ya hemos visto que de estar reducido a ceniza y a los lados del abismo, pasa a poseer el principado y el señorío que Dios le dio al hombre, con todos sus privilegios. En Juan 14:30 Jesús dijo, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene, dice, el príncipe de este mundo. ¿Y qué es lo que él dice? Y él nada tiene de mí. Es lo mismo que ocurre con el hombre. El hombre no tiene nada de Dios. Adán lo que hizo es someter a todas sus generaciones, es decir, a la humanidad, bajo el control y el dominio de Satanás. Como bien alguno de ustedes mencionó, Dios quería una generación conforme a su imagen y a su semejanza, pero Adán no le dio al hombre una generación conforme a su imagen, a la imagen de Dios y a la semejanza de Dios, sino que le dio una generación conforme a su nueva naturaleza. Por eso es que Jesús es claro y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora, Romanos 5:12 nos enseña que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Para poder entenderlo, si podemos poner el cuadro, el cuadro del orden de la creación, el orden jerárquico le hemos puesto, pero ustedes lo tienen ahí y podemos ver ahí con claridad, ¿no? Que Dios está por encima, ¿no? Él es el Señor eterno, ¿no? Desde siempre, ¿no? Sempiterno o eterno. Y vemos antes de la caída, vemos que el hombre ocupa el siguiente acceso, porque es el príncipe que Dios ha puesto para el mundo terrenal. Por si acaso esta imagen la tienen ustedes en el WhatsApp, se lo hemos enviado a todos. Si no lo tienen, tiene que estar en el WhatsApp. De ahí vienen los ángeles con todas sus jerarquías, ¿no? Porque los ángeles también tienen jerarquías, ¿ya? De ahí viene el resto de la creación.
Es decir, los animales del campo, todas las bestias, todo lo que Dios puso para que el hombre lo someta, ¿no? Porque eso fue el mandato que le dio en Génesis 1:28. Y Satanás no tenía parte de esto, pero estaba. Ya sabemos que estaba en ceniza, reducido a ceniza y a los lados del abismo, pero vemos que Satanás, sus huestes espirituales de maldad y sus demonios estaban reducidos. Pero ¿por qué lo ponemos acá? Porque va a cumplir un rol importante. ¿Cuál es el rol? Bueno, no importante por ello, ¿no? Sino importante porque el hombre toma una elección, y en la elección él cae a la posición de Satanás, mientras que Satanás sube a la posición de él. Vemos que Satanás, sus huestes espirituales de maldad y sus demonios ahora tienen el principado de Adán. Y los ángeles están debajo. Y obviamente el resto de la creación y el hombre, Adán, después de la caída. Pero ¿qué es lo que hace a Jesús diferente? Porque cuando Jesús nace y viene a este mundo, ¿por qué la tierra se le somete? ¿Por qué todos se le someten? Aún los demonios se le someten. Porque hay dos razones. Una, porque es 100% Dios, es hijo de Dios, pero hay otra razón importante, que Dios diseñó el mundo para el hombre. Le dio el principado. Pero un hombre caído no podía ejercer ese principado. Cuando Cristo viene, por eso es que todo nuevamente, la tierra se alegra, se emociona. Esa es la razón por la cual también los ángeles se limitan a decir en Judas 1:9, por ejemplo, en Judas 1:9, esa es la razón por la cual los ángeles se limitan a decir el Señor te reprenda, porque ellos entienden el orden jerárquico, digamos, ¿no? No me gusta esa palabra jerarquías, porque en el reino de Dios es el que sirve, es mayor. Pero vemos acá, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, que no se sabe dónde está enterrado, según la tradición judía, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Amén. Entonces, el hombre fue reducido a tomar el lugar de Satanás, y este ahora es el príncipe de este mundo en lugar de Adán. Ahora el hombre, en su intención de acercarse a Dios, ¿qué experimenta? El error, la muerte, camina hacia la muerte, ya no hay verdad en él. Ojo con lo que vamos a comprender ahora. En el hombre no hay verdad. Este mundo es un sistema de mentiras, por si acaso. Este mundo está diseñado para que el hombre no vea a Dios. O sea, este mundo, el sistema del mundo lo que busca es mantener al hombre apartado de Dios. Y eso no va a acabar hasta que el último redimido de Dios entre. Cuando Él entre, Dios no está por si acaso preocupado, aunque nuestras oraciones, nuestro clamor por la tierra, para detener la putrefacción, por evangelizar, puede cambiar la historia. Es cierto que nuestras oraciones, si Dios lo permite, porque Dios usó muchas de las oraciones de sus hijos, como es en el caso de Moisés. O sea, estaba previsto. Por eso que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, se conectaban con el plan de Dios. Pero a Dios no le es ajeno lo que está ocurriendo, pero Dios sigue ejecutando su plan. Su plan no ha cambiado hasta que el último hombre entre. Amén. Y el arca se cierre. Entonces, ahora el hombre, en su intención de acercarse a Dios, vemos que experimenta error, muerte. Ya no hay verdad. Él ha adoptado un nuevo padre espiritual, que es el diablo, y Jesús, el Señor, lo afirma de esa manera. En Juan 8:41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces, se imagina cuánta gente quiere seguir o sigue al Señor a su manera. ¿Es posible seguir al Señor a nuestra manera? Tener una religión propia. El mayor engaño que nosotros tenemos ahora en el mundo es que tú no necesitas congregarte en una iglesia, tú no necesitas un pastor. Eso es un engaño. Tú no necesitas, porque tú ya conoces la Biblia, tú puedes hacerlo solo. Y ese es un engaño muy fuerte que está hoy en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque cuando el hombre piensa eso, el hombre lo engaña, Satanás engaña al hombre y le hace creer que él puede vivir una vida desenyugado,
tú no puedes caminar sin yugo. El yugo del discipulado, el yugo de estar, nuestra vida, estar no solamente en comunión, sino rendida a Dios, y a través de un hombre o de un líder, de un ministro, de un discípulo, como de un discipulador, es importante para nosotros. Por eso, luego en Juan 8:44, ya ustedes lo saben, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Por eso, desde que el hombre pecó, fueron abiertos sus ojos, pero para un reino de corrupción y de mentira. Entonces, ¿qué es lo que trajo el árbol de la ciencia del bien y el mal? Mezclas la verdad con la mentira. Por eso es que fueron abiertos sus ojos, pero ¿para qué? Para mezclar la verdad con la mentira. Pero nosotros no podemos mezclar la verdad, porque la verdad, mezclar la verdad con la mentira, ¿qué es? Una mentira a medias, ¿qué es? Una mentira, ¿verdad? Una verdad a medias es una mentira. No podemos mezclar. Entonces, el hombre quedó desamparado y ellos dejaron de mirar a Dios, porque Dios ya no estaba con ellos y comenzaron a verse a sí mismos. Es por eso es que el hombre es egocéntrico. El hombre tuvo lo que quiso. ¿Qué es lo que quiso? Ser su propio Dios. Génesis 3, del 7 al 11, vamos a ver esto con claridad. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, dice, y conocieron. ¿Que acaso antes no conocían? Dice, conocieron que estaban desnudos. La pregunta es, ¿la información que están teniendo es correcta o es incorrecta? Nosotros podríamos decir que es correcta porque estaban desnudos. Sí, estaban desnudos. Pero la verdad es correcta la información. Vamos a verlo. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Significa que ellos antes no conocían ese lado. Pero estaban desnudos, pero no lo conocían de esa forma. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que nos muestra acá la palabra? Ellos en vez, ¿qué es lo que debieron haberse dado cuenta? Dios ya no está con nosotros. Hemos quedado desamparados. Hemos quedado sin Dios. No, pero ellos ¿qué vieron? Que estaban desnudos. Se miraron a sí mismos. Y dice en el 8, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabe? Claro que lo sabe. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ya sabemos por qué. Pero la pregunta es, ¿el problema era su desnudez? Y por eso se estaba escondiendo. Y Dios dijo, ¿quién te enseñó? Porque ya no tiene evangelio en su vida. Tiene una mezcla. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ahora, ellos se escondieron de la presencia de Dios porque estaban desnudos. Pensaban que su desnudez era el problema, pero ellos ahora caminan sin el reinado de Dios en sus vidas. Ellos estaban bajo el dominio y ahora están bajo la influencia espiritual de Satanás. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios ya no está más en ellos. Ya no hay más palabras. Sus pensamientos y sus caminos ya no son más ni los pensamientos ni los caminos de Dios. Ellos tienen ahora otra naturaleza. Los pensamientos y los caminos de su nuevo Padre. Ellos viven en otro reino. Ojo, un reino que no existía, porque Dios los crea en su reino. Pero este reino ahora existe, porque es un principado. Es el principado que Dios le otorgó a Adán, pero que ahora ya no está Adán ahí, sino que está Satanás. Ellos viven en ese reino, un reino donde Satanás se ha convertido en príncipe, un reino de muerte, porque el objetivo es mantener al hombre separado de Dios. Por eso en 2 Corintios 4, versos 3 y 4 nos enseña que si nuestro evangelio está aún encubierto, es decir, tapado, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás obtuvo entonces el control y el señorío de este mundo de forma legal, porque Adán se lo entregó. Adán se lo entregó. Por eso es que cuando leemos en Romanos 5:14 dice que nosotros no pecamos a la manera, o no transgredimos a la manera de Adán.
porque la forma en que pecó Adán es única, porque él tenía libre albedrío. Nuestro pecado es por naturaleza, el pecado de él es por decisión. Nuestro pecado es por naturaleza, o sea, nosotros nacemos siendo pecadores y se manifiesta en nosotros porque es nuestra naturaleza, pero en él no era así. Él decidió. Por eso dice, aún en los que no pecaron, no obstante reinó la muerte desde Adán a Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de que había de venir. En Lucas 4:6, ¿qué nos dice la palabra? Y le dijo el diablo, cuando estaba tentando a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, el diablo, ¿no? Se pasa, ¿no? Y a quien quiero, o sea, todavía con esa arrogancia. Y a quien quiero, se la doy. ¿Quieres? ¿No? O sea, yo me imagino su forma, ¿no? Y el Señor le dio su tate quieto ahí, ¿no? Pero en Apocalipsis 13:7 también nos habla de este poder, ¿no? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, dice en Apocalipsis 13:7. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esa es la autoridad que Satanás tenía. La transgresión de Adán, hermanos, y esto es lo que tenemos que entender, la transgresión de Adán lo inhabilitó a él y a su descendencia de acercarse a Dios por sus propios medios. El hombre está incapacitado. Cada vez que el hombre piensa o dice, no, yo he buscado a Dios, yo estoy acercándome a Él, yo tengo... No, eso es falso. O sea, eso es lo que parece, pero no es así. ¿Por qué? Porque debido a la naturaleza de pecado que el hombre tiene, el hombre se rebela constantemente contra la ley de Dios. Y no puse ese verso, pero hay un versículo donde Pablo menciona, ¿no?, que hay una ley en mis miembros, ¿no? O sea, por un lado quiero servir al Señor, pero hay una ley en mis miembros que se contrapone, dice, ¿no?, que se rebela contra mí. Además, se convierte en alguien, el hombre se convierte en alguien, ojo, el hombre se convierte, después de la caída, el hombre se convierte en alguien que no puede, y ojo con lo que voy a decir porque va a sonar duro, ni tampoco quiere cambiar la condición en la que se encuentra. ¿Se han dado cuenta que somos extremadamente egoístas? No, seguro ustedes no se han dado cuenta. Pero sí nos hemos dado cuenta, ¿no? Y algunos nos lo hacen recordar, ¿no? Pero es importante. Romanos 3:10, ¿qué dice? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, dice Romanos 3:10. No hay. Sí, en el 10 un ratito. En el 11, sí. No hay quien entienda. ¿Qué significa esto? Que el hombre, por su propio medio, por su propio criterio, es imposible que entienda su condición o la condición en la que se encuentra. Lo voy a repetir. Cuando la palabra acá dice que no hay quien entienda, lo que está diciéndonos con claridad la palabra es que no existe persona en el mundo que nazca y que pueda entender su condición. No la va a entender. Por su propio medio, no puede. Es imposible. ¿Por qué? Porque está en una condición caída, está muerto espiritualmente. ¿Y qué continúa? No hay quien busque a Dios. Oh, novedad. No es novedad. Porque nuestra naturaleza, valga la redundancia natural, no quiere acercarse a Dios. ¿Y qué es lo que dice en el verso 12? Todos. De un 100%, ¿cuánto es todos? Todos. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. ¿Inútiles para qué? Para acercarse a Dios. Ese es el contexto. Para entender, se hicieron inútiles. No pueden. Están incapacitados. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, ¿pero qué es lo que hace el hombre? Lo que pasa es que este mundo es una estafa. ¿Por qué es una estafa? Cuando hablamos del mundo me refiero al sistema del mundo que se ha desarrollado. ¿Por qué es una estafa? Porque muchos de nosotros, el ser humano natural, nosotros creemos que hay cosas buenas y realmente son buenas cosas, ¿no? Jesús lo dijo, si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿no?
Muchas personas buscan cosas con las que asociamos a Dios. O sea, asociamos a Dios las cosas buenas, como por ejemplo buscar la paz. A mí me da risa, ¿no? Porque cuando estaba en un grupo de alcance y, en una mañana y le digo, ¿y por qué quieren que oremos? Bueno, por la paz del mundo. No, estás que te mueres, estás que te buscas y no te encuentras y quieres que oremos por la paz del mundo, ¿no? Hay que orar por la gente que está mal. ¿No quieres que oremos por ti? Por ti es que tenemos que orar. Por mí, ¿verdad? Entonces, mucha gente asocia las cosas de Dios, las cosas buenas con Dios, ¿no? Como buscar la paz interior o la felicidad, pero ningún ser humano busca al Dios de la Biblia, porque para buscar al Dios de la Biblia tienes que conocer la Biblia. Sin la palabra no puedes conocer a Dios. Entonces, ningún ser humano busca al Dios de la Biblia por su propia inclinación natural, porque venimos al mundo espiritualmente muertos. Si ponemos, y voy a poner un ejemplo para poder entenderlo, qué significa la naturaleza del hombre. Usted dirá, ay, pero pastor, ¿por qué es tan duro? No es duro, es lo que la palabra enseña. Si yo pongo a un buitre aquí a escoger, ¿saben lo que es un buitre, verdad? Es un ave carroñera que come, ¿qué comen los buitres? Carroña. ¿Y qué es la carroña? Carne podrida, el resto, la sobra de lo que alguien más comió, ¿verdad? Que otro animal. Si tú le pones a un buitre escoger entre comer carroña o semillas de girasol, ¿a cuánto le gusta la semilla de girasol? ¿Han comido? Deberían, es riquísima. Y son buenas, por si acaso. El buitre, hermano, siempre va a escoger la carroña. Tú le pones la semilla de girasol y le pones la carroña, ¿qué va a escoger? Ni lo va a pensar. ¿A dónde se va? A la carroña. Sin embargo, si hacemos lo mismo con una paloma, tú le pones carroña a la paloma y le pones semilla de girasol, ¿a dónde va la paloma? A las semillas, porque las palomas comen semillas. Cada uno va a actuar conforme a su propia naturaleza. ¿Qué dijo Jesús? ¿Puede el árbol malo dar frutos buenos? Es imposible. ¿Qué dijo Jeremías? ¿Puede el etíope cambiar su piel? ¿Puede el leopardo quitar alguna de sus manchas? Entonces, la paloma siempre va a escoger la semilla de girasol, mientras que el buitre va a escoger la carroña. ¿Por qué? Porque cada uno actúa conforme a su propia naturaleza. Para que un buitre pueda escoger la semilla de girasol en vez de la carroña, entonces tendría que ser palomizado, evangelizado. Tendría que cambiar su naturaleza, ¿verdad? Entonces, lo mismo ocurre con el pecador. Lo mismo ocurre con el pecador, y lo voy a poner así con una claridad. Por si acaso, esto no es para nosotros los que ya estamos en Cristo. Estoy hablando del hombre sin pacto, el hombre que nace separado de Dios, pero esto éramos nosotros un tiempo antes de venir a Cristo. Si tú le pones a un pecador entre elegir entre Dios y el pecado que más le gusta, ¿qué va a escoger? Ni siquiera lo va a pensar. ¿Por qué? Siempre va a escoger el pecado porque esa es la inclinación con la que nació. Entonces, esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque sin la regeneración que viene por el oír y el oír de la palabra, cuando hablamos de regeneración, ¿qué entienden? ¿Qué es regeneración? El renacimiento. Muy bien. Regeneración es volver a nacer. Sin la regeneración que viene por el oír y el oír de la palabra, porque sin la palabra no hay regeneración. Sin la regeneración que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, ningún pecador vendrá a Cristo en arrepentimiento y fe por su propia cuenta. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que trato de decirles? Que nadie puede venir a Dios por su propia cuenta. El que viene a Dios es porque ha escuchado evangelio o porque está escuchando evangelio. El que se está inclinando a Dios de alguna manera es porque está escuchando, porque solo el oír y el oír de la palabra puede generar el querer como el hacer por su buena voluntad, que Dios pone en el hombre para que esa persona venga a arrepentimiento y fe por su propia cuenta. Jesús, ¿cómo lo dijo? En Juan 5:40, no sé si puedes poner desde el 39, porque no lo tengo acá el 39, pero ¿qué fue lo que dijo
Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Le está diciendo a quiénes, a los fariseos, a los estudiosos, le está diciendo a los escribas también, que escriben la ley y que tienen una claridad de la palabra en sus vidas. Pero noten lo que él les dice en el verso 40. ¿Qué les dice? ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? ¿A dónde se inclina el hombre? Pero ellos son los buenos del momento. O sea, ellos son las personas clave. Era como lo que mencionábamos el día domingo, ¿no? Eran los Gamaliel, eran los discípulos perfectos. Eran las personas que cualquiera hubiera escogido para traer la gloria y el reino de Dios, para que Dios levante su iglesia. Pero Dios los escogió a ellos. Nos escogió a nosotros, ¿verdad? El pecador, hermanos, no viene a Cristo por una sencilla razón: porque no quiere. No quiere. El pecador no quiere venir a Cristo. Por eso necesita escuchar evangelio. No lo hace porque no quiere, y no solamente porque no quiere, tampoco puede. Eso aún es más duro todavía. Porque entender, o sea que no puede, no puede. Y esa es la enseñanza del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús en Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es imposible para el hombre que venga por su propia cuenta a Dios. A menos que Dios mismo lo traiga, porque todo lo que surge de nuestra naturaleza no regenerada, estamos hablando de una persona, esto no califica para nosotros ahora, estamos hablando de la naturaleza del hombre caído. Todo lo que surge de una naturaleza no regenerada es enemistad contra Dios. ¿De acuerdo? Por eso Romanos 8:7, ¿qué es lo que dice? Porque por cuanto los designios, ¿qué son los designios? Los propósitos, las intenciones, los planes que tiene la carne. Por cuanto los designios, los propósitos o las intenciones para realizar algo, eso es designio. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, dice, porque no se sujetan, a la ley de Dios. ¿Y qué dice? Y tampoco. Desde el primer pecado cometido en el huerto del Edén, el hombre quiere ser su propio Dios. Y eso no ha cambiado. Por lo cual es imposible para ese hombre humillarse y someterse al Dios vivo y verdadero. Es por esta razón que es Dios quien trae al hombre o lo atrae a sí mismo. En Juan 6:65 Jesús afirma lo mismo y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ya sabemos quién nos escogió a nosotros, ¿verdad? ¿Quién nos escogió? El Padre. ¿Y qué hizo el Padre? ¿Nos llevó a quién? Al Hijo. Santiago 1:18, ¿qué dice? Él dice, no dice yo, no dice usted, dice Él, de su voluntad, porque a Él le plació. ¿Qué es la voluntad? Lo que a una persona le place. Él de su voluntad nos hizo nacer. Dice, primero establece los puntos claros. Él, Dios, no el hombre, por su voluntad o de su voluntad, es decir, nuevamente Dios en la decisión de Él, y nuevamente dice, no, nos hizo nacer. No dice que yo nací o yo decidí nacer. No, dice Él nos hizo nacer. ¿Cómo nos hizo nacer? Por la palabra de verdad, para que seamos las primicias o primicias de sus criaturas. Oseas 11:4, verso muy importante también. ¿Qué dice? Con cuerdas humanas los atraje. ¿Y por qué cuerdas humanas? ¿Quién me dice? Evangelio. ¿Y quién trae el evangelio? Nosotros. Los que tienen evangelio pueden llevar evangelio. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su servicio. ¿Se acuerdan del servicio del domingo? La palabra del domingo. ¿Qué hizo el Señor? Quitó el yugo. O sea, dice, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida.
Él es el que hace la obra, desde principio a fin. Él es el que nos saca de Egipto, figura del mundo en el que éramos esclavos y estábamos perdidos. Yo les pregunto, a ver, ¿acaso fue así el éxodo, la salida del pueblo de Egipto? ¿Acaso ellos se cansaron y se rebelaron? No, hicieron su comitiva y dicen, mañana nos rebelaremos contra el faraón y le vamos a decir que ya no queremos estar acá, vamos a salir de acá. ¿Hicieron eso? ¿Podían hacer eso? ¿Tenían capacidad para hacer eso? Estaban esclavos. ¿Podían hacer algo por ellos mismos? Sin embargo, ¿qué dice Levítico 26:13? Yo, el Señor, dice, vuestro Dios, Levítico 26:13, que os saqué. No dice que ellos salieron por su propia cuenta. ¿Por qué? Nuevamente la palabra nos afirma que Él es el que hace la obra y que nos saca. Yo quiero que usted entienda el significado de la caída del hombre. El hombre queda totalmente inhabilitado. Que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos y rompí, ¿qué dice? Las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. El hombre, hermanos, no puede venir a Dios por estar muerto. Por eso Él es el que nos da la vida por medio de Cristo. Tenemos que entender que el significado de la caída del hombre, porque cuando nosotros entendemos quién es el hombre y entendemos que está totalmente inhabilitado, entonces podemos entender la maravilla y lo precioso que es este evangelio, porque este evangelio es lo único que puede traer libertad a cualquier persona. Es lo único. Y vamos a terminar con estos versos, Efesios 2 del 4 al 8. Pero Dios, que es rico, dice, en misericordia, Efesios 2 del 4 al 8, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos. ¿Qué significa muertos? Separados de Dios, ¿no? En pecados nos dio vida. Como Lázaro, sal fuera. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó. Tú no resucitaste porque tú quisiste. Tú no viniste a Dios porque a ti se te ocurrió, porque un día dijiste, no, ya estoy cansado de la vida, voy a ir a una iglesia, ¿no? Y viniste. No fue así. O sea, de hecho que el aspecto puede parecer, pero la esencia de lo que ocurrió es Él trabajando en todo momento. Y juntamente con Él nos resucitó. Es decir, si estábamos muertos, ¿qué puede hacer un muerto? Nada. Está muerto. Pero dice que Él nos resucitó. Y no solamente nos resucitó, es decir, porque ya dijo que nos dio vida, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, nuevamente en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Entonces, tenemos que comprender el estado en el que el hombre está. Por eso es maravilloso el Evangelio. ¿Por qué es maravilloso el Evangelio? Porque el Evangelio es lo que trae vida. Y el Evangelio tiene poder en sí mismo, es independiente del emisor. ¿Quién es el emisor? ¿Se acuerdan del lenguaje que nos enseñaban en primaria? Es independiente del emisor. O sea, el Evangelio tiene vida en sí mismo. En sí misma tiene la capacidad de darnos vida porque es independiente a nosotros. Pero lo que nosotros tenemos que manejar y dominar es, suena mal dominar, pero tenemos que tener claro el Evangelio. Entonces no le sirve a la gente decirle Dios te bendiga, Dios te ayude, Dios te ama. Quizás para hacer contacto podría ser, pero lo que las personas necesitan escuchar es Evangelio.